Como conducción del centro, pensamos en hacer este debate de candidatos con la idea de que todos puedan ver las distintas posturas de cada partido y así poder tener una idea clara de cara al domingo 11 y bueno, que puedan votar lo que les parezca mejor. Así que bueno, paso a presentar a los candidatos y a comentar un poco la idea del debate. Tenemos aquí, Carla Carrizo, de la lista Suma Más, que es de UNE, en la fracción de Martín Lustó. Después está el diputado Alex Freire, del Frente para la Victoria. Alejandro Bogart, diputado por el Frente Nueva Izquierda. Cristian Castillo, diputado por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Y Manuela Castineiras, diputada ¿cómo? ¿Qué dije? Candidata a diputada, sí, por el Nuevo Más. Una cuestión del debate. Primero que nada, tratemos de mantener el silencio, así aprovechamos bien el tiempo. La idea es que ahora los candidatos se presenten, van a tener 8 minutos cada uno, y la idea después es que se respondan a las preguntas intercaladas, una con la que mandaron por mail y otra con las que quieran hacer ahora. Las preguntas son generales, o sea, para todos los candidatos, y les pido por favor respeto, un fuerte aplauso a los candidatos que vinieron a hacernos el aguante con la actividad. Así que nada, eso, muchas gracias y arrancamos el debate. Bueno, lo primero que quiero decirles es que celebro la cantidad de participantes en este debate. Como la mayoría de ustedes ya saben, soy habitué de este salón. He venido a debatir sobre temas hermosos, sobre temas complejos, a lo largo de mi militancia en la ciudad y mi militancia histórica. He venido este año a hablar sobre aborto, sobre violencia de género. Hicimos una campaña contra el machismo y hablamos sobre drogas. En esta escuela, cuando las invitaciones son siempre abiertas y voluntarias, no siempre está tan lleno el salón. Por eso lo primero es celebrar tanta participación hoy. Lo segundo es disculpar al senador Daniel Filmus, que no pudo estar aquí presente, me pidió que venga yo, que también voy a lamentablemente tener que irme antes de que termine la jornada, por dos razones. La primera, ha sido decretado duelo nacional por lo de Rosario y tengo que ir a Casa Rosada, pero antes tengo que pasar por la sede de Abuelas. Como ustedes saben, hoy es un día de alegría nacional también por el nieto 109. Un nieto buscado y encontrado por una decisión de Abuelas de Plaza de Mayo de perdurar en su lucha y en su búsqueda inclaudicable. Un nieto que vengo incluso ahora de Abuelas, de la conferencia de prensa, que no estaba en Abuelas porque es alguien que tiene problemas de salud, que pidió conocerme y por eso voy. Y tiene familia en Chile y tiene familia aquí. Se hizo una conexión coaxil con su familia en Chile. Es interesante para mí también arrancar hablando de Abuelas de Plaza de Mayo y de su apoyo al Frente para la Victoria y al proyecto nacional en estas elecciones, como el mío propio, que también junto con mi equipo hemos impulsado un organismo de derechos humanos que busca la memoria, la verdad y la justicia sobre lo acontecido durante la dictadura hacia nuestro colectivo, el de la diversidad sexual. Yo soy Alex Freire, soy sexto candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. Acompaño a la lista que encabezan Juan Cabandier en la lista para diputados y Daniel Filmus, el senador, en la lista para senadores. Y soy un militante que, como ustedes saben, no solo he
sido protagonista del primer matrimonio igualitario en América Latina, sino que además vengo con una trayectoria mucho más larga. Una trayectoria que comenzó hace 31 años, tengo 43. Mis primeros debates políticos fueron en el marco del centro de estudiantes de mi escuela, el Colegio Carlos Pellegrini, en Caballito. En años en los que la democracia retornaba y yo ya había dado mis primeros pasos previos. Hoy cuando hablamos de militancia y de militancia juvenil, les veo a muchos y a muchas de ustedes, nos conocemos, nos vemos de una larga participación conjunta en las marchas de diciembre, del 24 de marzo, algunos y algunas también en otras marchas, por ejemplo, por la regulación del acceso al consumo de drogas, por la marcha por el derecho al aborto libre, gratuito y seguro. Quienes tenemos militancias nos conocemos, nos recorremos juntos y debatimos. ¿Por qué yo acompaño la lista del Frente para la Victoria y por qué milito para que el gobierno nacional gane la ciudad de Buenos Aires? Me van a preceder candidatos y candidatas de otras fuerzas. Va a cerrar el Chiti Castillo esta primera parte, así que está contento porque va a dar un cierre con mucha polenta. Porque los problemas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los que más escuchamos cuando recorremos los barrios, no se pueden resolver sin una articulación con la provincia y con el Estado Nacional. No sé cuántos y cuántas de ustedes vivan en la zona sur de la ciudad, pero todos los problemas de inundación comienzan esos cauces de río en la provincia, no comienzan acá, no se resuelven entubando una parte. Si hubiera aquí, y que nunca hay en estos debates, alguien del PRO, estaríamos debatiendo de por qué la obsesión por contraer deuda pública, ¿no? Para resolver los problemas. ¿Y por qué administran los recursos de la ciudad negociando las cosas más importantes? ¿Por qué despreciar el voto de los 16 años? ¿Por qué quitar historia de los colegios secundarios? El senador Daniel Filmus ha sido ministro de Educación y ha traído el sueño al proyecto nacional que todos y todas teníamos y se ha plasmado en la decisión de que la educación tenga al menos el 6% del PBI. Sin ese dato concreto, mi discusión hoy aquí sería otra. Pero como nosotros centramos la campaña del Frente para la Victoria en las cosas que hicimos y en el reconocimiento de lo que falta. Nos duele el 7,2% de desocupación que no hemos logrado nosotros resolver en estos 10 años, y también destacamos que cuando el proyecto nacional asumió en el 2003 la desocupación era del 25%. Nos duele que todavía no hemos logrado resolver y seguramente podrán llovernos críticas enormes acerca de nuestras incapacidades para resolver lo que falta. Nos duele el 32% de compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras que no tienen representación gremial. Nos duele todo lo que falta. Nos duele, y personalmente, no es una cuestión de dolor, porque haciéndose cargo del rol político que yo voy a ocupar en el Congreso de la Nación, no lo puedo plantear en términos de tristeza. El monitoreo de políticas públicas que no se cumplen, políticas que no se implementan como la educación sexual, en las provincias y en la ciudad. Todo eso ustedes saben, quienes me conocen, que no son banderas que yo voy a dejar jamás en ningún ámbito en el que esté militando. ¿Y por qué en el Frente para la Victoria? Porque todas las leyes que faltan van a ser aprobadas en el Congreso de la Nación, en un Congreso en donde el Frente para la Victoria tiene un rol decisivo. Y mi rol en ese bloque son esos debates que el machismo obtura, que son más allá de lo ideológico, porque el machismo se nos cuela en las decisiones, como por ejemplo comprender
que ninguna mujer debe de morir en un aborto clandestino. Van a decir que la presidenta es la primera que se pone en contra del aborto. Y mi respuesta es que si eso fuera así, yo no estaría acá. Yo no sería parte de la lista. Juliana Di Tulio, que encabeza con Martín Insaurralde la lista de la provincia de Buenos Aires, no sería firmante de proyectos de ley para la legalización del aborto. Van a decir que la presidenta la van a pintar de un montón de colores. Y la verdad es que la presidenta todos los días del año va a trabaja todos los días del año. La vemos, los resultados de una gestión con todo lo que falta, con todo lo que me molesta que no hemos logrado resolver todavía. Es una gestión que hace campaña basada en lo que hemos hecho, en las leyes que hemos votado, incluso impulsadas por otros bloques y con otros bloques. Voy a redondear porque se terminan mis 8 minutos diciendo que nuestro compromiso es seguir haciendo. Eso es algo que hace falta decisión todos los días. Me precede mi currículum militante, ustedes me conocen, saben que nosotros y nosotras en el Frente para la Victoria todos los días nos dedicamos a resolver problemas de los argentinos y argentinas. Obviamente, frente a esta franja etaria, debemos hablar de cuestiones del acceso al trabajo, debemos hablar de las cuestiones de calidad educativa y, por supuesto, mencionar nosotros el Plan Conectar Igualdad, mencionar nosotros, como les dije, el aumento educativo con el presupuesto a partir del PBI, y todas las leyes que faltan van a ser dadas con el voto del Frente para la Victoria. Y los 2 años que faltan para el 2015, que son de alguna manera parte de lo que se decide en estas elecciones. Hoy, antes de las PASO, nos toca hablar de diputados y diputadas, y senadores. Se viene un contexto internacional complejo y este Congreso, que ya ha dado muestras de que cuando la oposición tuvo mayoría, no sesionó. Podrían haber aprobado todas las leyes que ahora prometen que van a aprobar. Podrían haberlo hecho y no lo hicieron. Entonces, nosotros queremos seguir haciendo y acompañar a la presidenta con un Congreso que vote, que la acompañe con declaraciones frente a contextos internacionales complejos y que no la deje sola dando una lucha frente a un mundo muy complejo. Y el Congreso, si la mayoría es la oposición, no va a sesionar, como ya lo hicieron y ya lo dijeron. Es lo que quieren, debilitar el proyecto nacional. Y perdemos todos y perdemos todas. Por eso estoy acá, para bancar este proyecto, como abuelas, como madres, como hijos y como tantos y tantas otras. Que por supuesto hay también representantes de los miembros y organismos de derechos humanos en otras fuerzas, claramente, y yo estoy acá defendiendo nuestra postura. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros presentes. Estoy muy agradecida por la invitación a este debate. Me parece que para este público, que acá veo tantas caras atentas y con necesidad de escuchar y de esclarecer y de debatir, tengan la posibilidad de tener tantos candidatos argumentando y trayendo sus propuestas. Me parece genial. Creo que está muy bueno este debate porque las mejores ideas surgen de ahí, no solo de decir que sí o de un falso consenso, sino de poner en claro lo que se opina y poner en juego y poner ante el otro las opiniones y las propuestas. Y por eso voy a arrancar a contarles un poquitito qué queremos proponer para estas elecciones desde el Nuevo Más y Las Rojas, lista que integro y que tengo el orgullo de encabezar. Soy la primer candidata a diputada por la Capital Federal. Tengo 28 años, lo que además me hace la candidata que encabeza más joven de esta elección. Y para mí es un orgullo, y es un orgullo para nuestra lista, porque quiere decir que cuando decimos que peleamos por los derechos de los jóvenes, de las mujeres, también de los laburantes, les damos lugares de representación y de responsabilidad
en nuestras listas. En estas elecciones, desde el Nuevo MAS y Las Rojas, queremos ser muy claros e identificar muy claramente cuáles son los intereses que defendemos, que son los de los trabajadores, las mujeres y la juventud, y también, y va a sonar fuerte, quiénes son los responsables de que no podamos acceder a nuestros derechos. Porque después aparece como que es todo igual o que da todo lo mismo, pero no. Hay algunos que defienden empresarios y hay otros que defendemos los de abajo. Y para nosotros las elecciones son el momento fundamental, porque el propio sistema democrático lo presenta así, para poder visibilizar estos reclamos que se quieren tapar y que se quieren ocultar. ¿Cuáles son estos reclamos? Bueno, en cada distrito hablamos de muchos de ellos. Por ejemplo, el problema del impuesto al salario, que levantan con mucha fuerza nuestros compañeros en la provincia de Buenos Aires. Jorge Ayala, obrero, laburante del neumático y candidato a diputado. O los compañeros de Neuquén, como Alcides Christiansen, que lucha contra entregarle el petróleo, los suelos y todo a empresas imperialistas como Chevron. Pero acá en la capital federal, lugar donde estamos, y estoy yo, queremos levantar una bandera muy clara en alto, que tiene que ver con el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Eso es un eje central de nuestra campaña, porque son cientos y cientos las mujeres que mueren año a año por aborto clandestino, y no podemos seguir así. Y somos la única lista que lo presenta como eje central, que ha dejado sus spots de aire, televisión, radio, de todos lados a disposición de este reclamo, que pone sus carteles, que pelea, que se banca que los fachos nos critiquen y persigan, como lo están haciendo ahora. Y eso requiere mucha osadía y mucha valentía de poder hablar de lo que creemos necesario y que se oculta cotidianamente. ¿Y por qué? Y acá voy a empezar con la polémica, sin quererlo y ya en la presentación. Porque nuestra presidenta está en contra de este derecho, y lo dijo públicamente, y lo dejó dicho desde el Parlamento, aquel 1 de noviembre de 2011, donde se iba a debatir por primera vez en comisiones el proyecto de ley por el derecho al aborto. Y el Frente para la Victoria faltó en bloque, no dio quórum, porque las opiniones no son de algún candidato o de alguna persona en una lista, son de un bloque. Y lamentablemente en este contexto ese bloque se saca fotos con el Papa. Y es un problema, compañeros, eso. Porque también hay una ola clerical que quiere decirnos que volvamos a poner en el centro a la religión, porque tenemos un Papa que le gusta el fútbol o usa zapatos viejos, pero que tiene el mismo discurso conservador de siempre, contra el matrimonio igualitario, que muy bien defendés, pero el Papa dice que el matrimonio igualitario viene de la mano del diablo. No nos podemos sacar fotos con él. Pero también hay que ser muy claros cuando levantamos estos reclamos, porque el gobierno está en contra, pero peor la oposición. A nosotros nos interesa mucho debatir con el gobierno, a mí me da mucha alegría que estemos presentes todos para llevar adelante estas discusiones, porque hay que también ser muy claros. Las discusiones y las críticas no pueden venir por la derecha, de la mano de Carrió, de la mano del radicalismo, de la mano de la sociedad rural, porque todos ellos cuestionan, pero quieren llevarnos al neoliberalismo extremo, quieren poner una bota sobre la cabeza de los trabajadores y las mujeres. Y si nosotros decimos que somos opositores, tenemos que ser consecuentes y claros y por la izquierda, y no podemos mezclar nuestras banderas con ellos. Eso me parece fundamental. Y también este ejemplo me sirve, este tema de cómo pararnos ante las cosas, para hacer una pequeña especie de denuncia, si se quiere, porque el domingo vamos a ir todos a votar a las PASO, las internas abiertas y obligatorias, pero para nosotros son una gran maniobra y una gran mentira. Vamos a votar de mentirita el domingo, porque nadie de los que se voten va a entrar a ningún lado, es simplemente un filtro
para que algunas listas, principalmente las de la izquierda, se queden afuera y no lleguen a octubre. Y nos parece preocupante porque eso es proscriptivo. Eso quiere decir que algunos se quedan sin hacer campaña. Eso quiere decir que algunos se quedan sin llegar a poder disputar la banca en el Congreso. Y esos algunos no son la derecha, es la izquierda, son los partidos de trabajadores. Y por eso nosotros esta semana redoblamos con todo, pidiendo los 40.000 votos necesarios para pasar las PASO y que la voz por los derechos de las mujeres, los trabajadores y la juventud llegue a octubre. Y lo decimos también ante esta tribuna, muy orgullosa, porque yo estoy muy contenta de que todos tengan el voto a los 16 años. Me parece ultra progresivo, pero quiero decirles humildemente algo. Para mí no es un regalo del gobierno, para mí no vino de arriba. Para mí es un reconocimiento porque estos jóvenes que están acá son los que se plantan todos los días en defensa de la educación pública, son los que se movilizan contra el macrismo en la ciudad, son los que toman colegios, son los que se rebelan en todo el mundo y les han tenido que reconocer sus derechos. Esa rebelión que todos llevamos, los jóvenes, ustedes más que yo todavía, pero ese impulso transformador que viene con la juventud, nosotros queremos que se vehiculice mucho más allá, que sea mucho más contestatario, que luche, que se siga organizando y que acá, como hablamos de las elecciones, no voten lo posible, no voten lo menos malo, voten lo que opinan, voten lo que quieren, voten lo que piensen, voten con convicción, con lo que opinan que es lo mejor, no con el que puede ganar o entrar o qué sé yo. Entonces nos parece fundamental que el domingo vayan, que voten. Por supuesto que nuestra lista está abierta y a disposición de todos ustedes para poner un voto por el derecho al aborto, un reclamo ultra sentido y que está más que silenciado en toda esta campaña electoral, por las listas empresariales principalmente, pero también en una campaña mediática para que estos temas no se vean en los diarios, en la televisión y no lleguen. Pero nosotros tenemos muchísima convicción porque por abajo, y con esto cierro porque el tiempo apremia, hemos recibido muchísimo apoyo y me han tocado ejemplos muy hermosos de gente que se acerca y que estaba esperando una referencia de izquierda que no se junte con la derecha cacerolera, estaba esperando una referencia de izquierda que se plante por los derechos de las mujeres y para mí es un orgullo ser parte de esa lista y desde ya invitarlos a votarla. Así que muchas gracias. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Bodar, actualmente soy diputado de la ciudad y voy como candidato a senador por la lista 68 de Nueva Izquierda, que lleva también como primer candidato a diputado a Enrique Viale, un abogado ambientalista de larga trayectoria. En la ciudad nos gobierna Macri. Yo la verdad he ido a varios debates, nunca se han hecho presentes. Creo que no le interesa mucho discutir de cara a la juventud. En realidad creo que no le interesa mucho discutir de nada porque ellos basan su campaña en la despolitización, en tratar de convencernos con alguna que otra inauguración de que están haciendo las cosas bien. Creo que Macri, si lo tuviéramos que definir, es un hombre que ha venido para debilitar todo lo público lo más posible para favorecer los negocios privados, a los grandes grupos, a sus amigos. Entonces, ahora, yo creo que tenemos que discutir que si Macri ha podido avanzar y ha avanzado en debilitar la escuela pública, ha avanzado en debilitar el hospital público, en seguir debilitando el transporte público y así podríamos seguir con vivienda, etcétera.
ha sido porque le ha dado una mano muy grande la oposición en la ciudad de Buenos Aires. Algo que no sé si todos saben, pero el macrismo no tiene mayoría en la legislatura de la ciudad. Sobre 60 diputados, el macrismo tiene 26. La mayoría de las leyes duras, como las del negocio inmobiliario, que favorecieron, por ejemplo, el intento posterior en el Borda, necesitan 40 votos para ser votadas y en doble instancia, es decir, se tienen que votar 2 veces y tienen que conseguir 40 diputados. ¿Cómo logra el macrismo que le voten todas las leyes? Por el apoyo que le da esencialmente el Frente para la Victoria. Está muy lindo venir acá y hablar de todas las cosas lindas, pero la realidad, esa que muchas veces la gente no ve, que es lo que pasa en los ámbitos legislativos, es distinta a los discursos. En la legislatura, el 80% de las leyes del macrismo las ha votado el Frente para la Victoria, y a cargo de lo cual ha recibido distintas prebendas y ha sido partícipe de muchos negocios. Esto es muy fácil de descubrirlo, entren a las páginas de la legislatura y esto lo pueden ver. El presupuesto del año pasado lo votó también el Frente para la Victoria. ¿Qué es el presupuesto de la ciudad? Es el plan de gobierno del macrismo. Yo creo que esto es importante saberlo porque creo que en las cámaras se ve realmente quién es opositor real y quién es opositor de pico y de palabra, porque el macrismo podría perfectamente ser frenado si no existiera una oposición tan cómplice. Yo creo que frente a esto, en la ciudad hay un pacto del macrismo con el Frente para la Victoria y que tampoco es salida para enfrentar esta especie de rejunte que se ha armado, donde van desde gente que yo respeto mucho, como Pino Solanas, hasta Lilita Carrió y el radicalismo. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque creo que ya se probó esa salida. Esa salida se probó frente al menemismo. El rejunte para sacarse de encima a alguien, cuando no tiene como base un programa de cambio, sino solamente rejuntarme para sacar, tiene unos problemas tremendos una vez que se gana, porque fíjense ustedes lo que va a pasar con esa lista. La lista que se va a terminar armando va a tener gente que está en contra de las privatizaciones en el transporte y gente que está a favor de las privatizaciones en el transporte. Van a tener a gente que está a favor de auditar y no pagar la deuda externa y gente que es la defensora más grande de seguir pagando la deuda. Y así por el estilo. O sea, ustedes si llegan a votar esa lista, a lo mejor les va a gustar lo que dice un candidato, pero van a terminar votando una lista que va a salir un candidato que opina lo opuesto. O sea, yo creo que acá en la ciudad, como en el país, hace falta construir algo nuevo. Nosotros hemos presentado una propuesta y un poco nos consideramos una izquierda tricolor. Tiene que ver con que además de las causas sociales, que desde ya defendemos y es una de las grandes ausencias del gobierno, el 82% móvil, el impuesto que no es a ganancias sino que va al salario, políticas que precisamente, ¿no es cierto?, son obscenas porque mientras se lo saca a los trabajadores, mientras no se le da a los jubilados más que una jubilación de miseria, por ejemplo, no se le cobra nada a la renta financiera, al juego, a la compraventa de acciones, casi nada a la megaminería. O sea, lo social está en un primer punto de nuestro programa, pero también queremos y hemos tratado de plantear en esta campaña la necesidad de defender los derechos ambientales. Ustedes son jóvenes, yo creo que tenemos una obligación todos de frenarle la mano a las corporaciones que están destruyendo la naturaleza y el medio ambiente. Y ojo, no es un problema solo de la cordillera con la Barrick, que para sacar un poco más de oro contamina el agua. Están contaminando también poblaciones enteras con el glifosato para sacar más soja. El acuerdo con Chevron que se acaba de firmar va a expulsar a todas las poblaciones indígenas, a los pueblos originarios, y va a instrumentar un mecanismo que es el fracking de fractura hidráulica que contamina todas las napas. Y en la ciudad, no cuidar el medio ambiente es las leyes que han votado juntos el PRO y el Frente para la Victoria el año pasado, que cementan toda la ciudad, no permiten que el agua escurra por ningún lado y es la base de las inundaciones y de que tengamos que sufrir en el siglo XXI la muerte de la gente. Ojo. Entonces hay que darle importancia a este tema.
Y si las corporaciones hacen esto es porque los gobiernos se los permiten. La tercera bandera nuestra tiene que ver con el tema de la mujer. Desde ya nosotros estamos a favor del aborto libre, gratuito, en hospitales públicos. No creemos en la doble moral de hablar contra el aborto en una sociedad donde casi hay la misma cantidad de abortos que de nacimientos. Cuando se prohíbe el aborto no se está prohibiendo la práctica del aborto. Lo que se está logrando es que los ricos vayan y se puedan hacer abortos sanos y seguros y los pobres lo hagan en condiciones infrahumanas, ¿no es cierto? Y poniendo víctimas todos los años porque mueren miles de mujeres por estas prácticas o quedan directamente, ¿no es cierto?, en una situación lamentable. Pero también defendemos la necesidad de atacar fuerte la violencia de género, violencia que es muy lindo escuchar cómo se la ataca en los discursos, pero lamentablemente los gobiernos tienen la posibilidad de hacer cosas y no la hacen. Miren, en la ciudad de Buenos Aires hay un solo refugio para las mujeres víctimas de violencia, con 30 camas. Lo que plantea cualquier organización internacional es que tendría que haber un refugio cada 30.000 habitantes. ¿Por qué? Porque una mujer golpeada, si no tiene posibilidad económica de irse de la casa con sus hijos a un lugar seguro y donde se le dé la posibilidad de una salida laboral, en general vuelve y se queda con el golpeador y después por eso termina siendo víctima del femicidio, porque tenemos que hablar con claridad. Si hay una dependencia económica, es muy difícil irse del hogar. Entonces, nosotros estamos levantando la necesidad de una ley de emergencia en problemas de género para que haya lo que tendría que haber, que es un refugio cada 30.000 habitantes con plenas posibilidades para que la mujer se vaya de su casa, ella, sus hijos, y pueda rehacer su vida. Todo lo otro es cháchara si no discutimos estas cosas. Y esto es posible si el dinero público va donde debe ir y no donde quieren los gobiernos, que es a favorecer a los grupos privados. Yo, porque me queda poco tiempo, tenemos otra serie de propuestas que queremos discutir. Nosotros estamos levantando la necesidad de una ley de ética pública donde todos los diputados, senadores y hasta la presidenta y el jefe de gobierno tengan la obligación de mandar a sus hijos a la escuela pública y de ellos y sus familias atenderse en el hospital público. Y para nosotros es muy importante discutir esto. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes eligen un diputado, un senador, un presidente, lo están eligiendo para que esencialmente administre la cosa pública. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Con las políticas que los gobiernos dan, destruyen lo público. Pero ellos están cubiertos porque en realidad o mandan a sus hijos a escuelas privadas o se atienden en clínicas privadas. ¿Qué pasaría si Macri o Cristina tuviera que ir a las 4 de la mañana a sacar un turno en un hospital, se lo dieran para dentro de 3 meses, cuando lleguen no habría insumos, si se tiene que internar no tiene ni la posibilidad de que tenga una enfermera para que lo cuide? O sea, nosotros creemos que si pasara esto se preocuparían un poquito más y realmente habría un compromiso de la clase política con lo público. En todo caso, el que no quiera tiene la opción de no presentarse y hacerle un bien muy importante a la población, porque si cree que presentarse a un cargo público es para hacerse la América y enriquecerse, sería muy bueno que no se presente y que esté imposibilitado de hacerlo. Bueno, yo tengo que cerrar, en la segunda ronda seguiré, porque creo que tenemos que tratar de discutir sobre la base de propuestas. No dejarnos engañar por eslogan, ella o yo, o aquel que es más lindo o menos lindo. Acá tenemos que discutir y cambiar la forma de hacer política. Los viejos partidos no quieren discutir propuestas porque no las tienen. Y si les contaran las propuestas reales, no lo votaría nadie. Porque todas las propuestas son seguir con más de lo mismo. Tenemos que discutir propuestas y nosotros queremos discutirlas porque ustedes tienen que tratar de elegir por lo que proponen cada uno de los candidatos. Y en función de eso hacer un debate de ideas, que es lo único que nos puede posibilitar elevar el nivel de estas campañas electorales y darle la posibilidad real a la gente y a todos de que puedan elegir a conciencia. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Centro de Estudiantes por esta invitación. Hemos compartido ya con algunos de esta mesa
este intercambio, este espacio para pensar en el Nacional de Buenos Aires. Yo voy a empezar por el principio, que es presentarme, porque no soy habitué de esta casa, y entonces primero contar quién soy y después un poquito aprovechar que ya hay como pimienta en la mesa, ir a algunos temas que se han largado sobre el debate. Primero, soy Carla Carrizo, estudié Ciencia Política, soy docente en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Ciencia Política, hice Política Universitaria, vengo de la militancia universitaria del radicalismo, integro la junta directiva de la carrera de Ciencia Política de la UBA y actualmente también soy directora de la carrera de Ciencia Política de El Salvador. Cuando digo que vengo de la militancia universitaria, y aquí un poquito quiero decir algo, retomo un poco lo de Manuela, cuando hablaba un poco y hacía este contrapunto derecha, izquierda y en particular el radicalismo. No me hago cargo de los nombres propios, digamos, pero vamos a empezar con el radicalismo. A mí siempre me consternan algunas cosas. En primer lugar, yo soy de los pagos de Diodoro Roca, el líder de la reforma universitaria en Córdoba, un pueblo más chiquito, pobre, del norte cordobés, Ongamira. Y aquí quisiera hacer una cuestión. En primer lugar, llamarle la atención a los redactores de la presidenta, porque la frase de Diodoro no es los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. La frase correcta es las vergüenzas que nos quedan son las libertades que nos faltan. ¿Y hay diferencia? Por supuesto que las hay. Los dolores son privados, las vergüenzas son públicas. Hay una gran diferencia. ¿Qué otro legado nos deja? Porque estamos acá hablando un poquito del distrito. El legado de Diodoro Roca también nos enseña que los grandes cambios no necesariamente ocurren en el epicentro de la política porteña. Esto nació en Ongamira, después en Córdoba, después en La Nación y después en Latinoamérica. Y se anticipó la reforma universitaria en Argentina, se anticipó casi 40 años al mayo francés. Segunda cuestión con el tema de esta asociación del radicalismo con el conservadurismo, que tiene que ver con los derechos de la mujer. Yo quisiera recordar aquí que la tradición de la lucha feminista en el radicalismo el perfil femenino no es política de género, es más bien feminista. Y ahí estuvo Florentina, y fue una de las primeras que se animó a plantear en la Argentina, en la década del 80, el aborto no punible en el país. Y eso le valió que todas las iglesias católicas le mandaran a niños de primer grado a rodear el Congreso con un cartelito que decía Florentina asesina. De modo que, y finalmente lo dije también en el Colegio Nacional, con respecto a la izquierda, digamos, acá como que en Argentina es políticamente correcto ser antirradical, pero un poquito políticamente incorrecto ser antiperonista. Yo digo y quiero decir, el radicalismo fue el único partido, al menos el que yo conozco, que hizo 3 revoluciones verdaderas en la Argentina desde abajo, no desde arriba. Entonces, me parece que también este espacio merita para pensar ¿qué somos las tradiciones políticas de la Argentina? Ni el radicalismo se agota en la alianza, ni el peronismo en el kirchnerismo. Y esto me parece que es un espacio para pensar. ¿Qué son? Yo integro la lista que acompaña a Martín Lustó en la postulación de candidatos a diputados nacionales. ¿Qué son? Lo primero, que ya se tiró acá un poquito, no somos un rejunte, ¿no? Porque también hay mucha cosa de piromaníaca, mediática, ¿no? Porque uno podría decir, Cristina, tienes razón, no es solamente Clarín, la oposición tiene razón, no son solamente los medios del gobierno. Y hoy podríamos decir, también La Nación, que ya tiene un candidato, que es Macri. Ahora bien, ¿qué unen? No somos un rejunte. Ahí están las 3 o las 4 grandes tradiciones políticas del distrito capitalino. Está el socialismo, está la línea de Aullero con Victoria Donda y Barrios de Pie, está el radicalismo y también está el peronismo crítico con Pino Solana. Es decir, no nacimos de un zapallo, tenemos nombre propio, pero tenemos siglas colectivas. Ahí no hay lustosismo, ni lilismo, ni carriosismo. Tenemos nombres colectivos. Unen juntos, suman más. Y esa es una gran diferencia. Yo pregunto, ¿qué tienen en común el macrismo,
el cristianismo, el kirchnerismo, el menemismo, tal vez el sionismo o tal vez el masismo. ¿Qué tienen en común? Proyectos de nombre propio. Yo digo, y este es el segundo punto con respecto a la crítica que se le hace a UNEN, estuvieron con el menemismo. Bueno, no somos los mismos. 22 años de personalismo político en Argentina. Una pobreza estructural inédita en el país. Ya no somos el mismo país. Y entonces se achacan los 2 años de la alianza. Verdaderamente me parece, hasta el del partido, un cuento chino. Con respecto a algunos proyectos, me gustaría mencionar 2 o 3 puntos. Yo estoy de acuerdo con el aborto y estoy de acuerdo también en que estos temas hay que desmitificar la política. La política no es solución de problemas. Si fuera así, sería fácil. La política es enfrentar dilemas. Y entonces, con respecto al tema del aborto, yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que hay que ir por más. Porque el pensamiento feminista y quienes defienden la ley de género también son conservadores en la Argentina. Yo voy a decir una sola cosa, que es la que más me interesa entre todas las que se ha planteado aquí. Resulta que defendemos el aborto y le damos el derecho a la mujer para decidir sobre su cuerpo. Y el año pasado se sancionó en el Congreso una ley que es fantástica, que dice que la elección del sexo es cultural, pero aún seguimos en Argentina defendiendo un concepto de maternidad biológica en el país. Les doy un dato: 20.000 chicos institucionalizados en la Argentina, solo el 5% tiene problemas federales legales. Un verdadero gueto de Varsovia. La adopción en la Argentina, saben que es un enfoque absolutamente elitista, con un Estado vigilante. A nadie les interesan los NN de esos chicos que a 7 años no tienen identidad social. Entonces, ya que está abierta la reforma del Código Civil, ¿por qué no nos animamos a ir un poco más? Porque para Hitler también la biología estaba derecho. ¿Nos animaremos a eso? Yo espero que sí. Gracias. Bueno, Alex se va, así que no va a escuchar las críticas que le hagamos, pero no importa, seguramente en otra ocasión la seguimos. Avisá que me quedo escuchando que está chido. Está bien, yo lo provoqué un poquito para que se quede. No, yo quería intervenir, digo, más allá de la discusión electoral, porque estamos en un momento donde la juventud en el mundo está cambiando las cosas. Es decir, la juventud fue protagonista de haber volteado dictaduras como la de Mubarak en Egipto, la de Ben Ali en Túnez. La juventud fue protagonista del movimiento Yo Soy 132 en México, del Occupy Wall Street en Estados Unidos, de los 3 años de gran lucha y movilización en Chile por la educación gratuita, donde los estudiantes están haciendo posible algo que el pinochetismo había barrido y que la concertación había mantenido, de las grandes movilizaciones en Brasil. Y es tanto el protagonismo de la juventud que hasta un reaccionario como el Papa Bergoglio, el cómplice de la dictadura, el que se opuso al matrimonio igualitario, el que sostiene una institución completamente retrógrada, miró a los jóvenes en Río y les dijo: hagan lío. Entonces, nosotros, si tenemos que hablar, y siendo anticapitalistas, socialistas, yo lo que les quería decir más allá del voto es que acá lo que necesitamos es una generación que haga la revolución social. No necesitamos ni lío, ni esto, ni voto. El voto es una circunstancia que se da cada 2 años en este sistema de dominación, es una forma de dominación de la clase capitalista también, es un derecho conquistado ahora por ustedes a los 16 años, pero las cosas no las vamos a cambiar con el voto. Y la historia de la humanidad prueba esto. Los únicos realistas somos los revolucionarios, porque la nobleza se acabó con la Revolución Francesa, el zarismo con la Revolución Rusa, el dominio del imperialismo con la Revolución Cubana, el fin de la segregación a los afroamericanos con la guerra de secesión americana primero y con la gran lucha de los derechos civiles 100 años después, en 1965. O sea que hay algo que creo que ustedes tienen que tener presente. Si no es con millones en las calles, los poderosos no ceden los privilegios que tienen. Y acá el poder económico que hizo la dictadura e hizo un genocidio
porque sus privilegios estaban amenazados. No era que se volvieron locos Videla y todos los empresarios que lo bancaron a Videla, sino que tenían que eliminar una fuerza social que verdaderamente estaba cuestionando su poder. Bueno, ese poder económico sigue estando. Entonces el desafío que tenemos, y que esta época histórica quizá lo plantee, es volver a amenazar los privilegios de esa clase dominante, pero esta vez vencer. Ese es el desafío que tenemos. Entonces, yo estoy de candidato, en este caso en la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, y soy intercambiable por muchos otros militantes que todos los días pelean por este programa, por esta perspectiva, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, echando la burocracia sindical en los sindicatos, porque si algo tenemos que ser conscientes, que si no ganamos la mayoría de la clase trabajadora, nuestra perspectiva de transformación social no la vamos a lograr. Y estamos por eso muy orgullosos que nuestro candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires sea el compañero Claudio de Le Carbonara, que no es que habla contra Macri, se lo van enfrentando a Macri todos los días. Y ustedes lo habrán visto en las últimas semanas. Macri hizo una inauguración electoralera poniendo en peligro la seguridad de todos los usuarios del subte, atacando a los trabajadores diciéndole ustedes son vagos y no trabajan. Y eso lo reprodujeron muchos medios de comunicación, muchos periodistas a los cuales les entra la propaganda del PRO. Y no salieron a defenderlo los kirchneristas que supuestamente están contra Macri a los médicos delegados, no. Los compañeros, los laburantes se la bancaron. Y se ha demostrado que tenían razón. El oligárquico diario La Nación, quien nadie puede sospechar que es trotskista, todavía no lo hemos puesto bajo control obrero el diario La Nación, pero ya lo expropiaremos en su momento, ha tenido que salir en las últimas 2 notas a sacar todos los problemas de seguridad que denunciaban los metrodelegados. Es decir, y ustedes pueden ver que cada confrontación que ha habido entre la militancia del Frente de Izquierda y el gobierno nacional o Macri, hemos mostrado que teníamos razón. Contra Macri lo acabamos de mostrar en el caso del subte. Contra Cristina lo mostramos con el proyecto X. Porque Alex mencionaba la ley del matrimonio igualitario que votó el Congreso. Pero se olvidó de mencionar que este Congreso, por línea de este gobierno, votó la ley antiterrorista. Una ley de criminalización social que es la más nefasta votada desde la caída de la dictadura hasta el día de hoy. Y la votó el bloque oficialista. Este Congreso votó la ley de riesgos del trabajo, bendecida por Ignacio de Mendiguren de la Unión Industrial Argentina y votada en común por el macrismo y el kirchnerismo. Una ley profundamente antiobrera. Entonces, este gobierno que se la pasó hablando de que defendía los derechos humanos, sostiene hoy a un represor como Milani al frente del ejército. ¿Y quién que se diga izquierda progresista puede sostener a Milani? Este gobierno acaba de entregarle los recursos naturales a Chevron. Y no nos vengan a hablar de antiimperialismo de la mano de una multinacional que está multada y condenada por daño ambiental agravado en Ecuador. Este gobierno sostiene a corruptos como Jaime. Los funcionarios de este gobierno que decían que eran distintos que el menemismo se han enriquecido personalmente. Y yo creo que los jóvenes que militan en el kirchnerismo y se esperanzan por un cambio, bajan la cara cuando uno les dice, mirá dónde vive Debido, en una casa exclusiva en Zárate. Cristina se enriqueció por el 1000% en una década. Vudú vive en Puerto Madero y venía de la UCD. Larcher y Casuriaga, los jefes del servicio de inteligencia, aumentaron su patrimonio y tienen casa en los barrios más exclusivos. El ministro de Salud. Y sigue la lista. Es decir, estos que supuestamente eran distintos que los menemistas hicieron lo mismo que los menemistas, se enriquecieron igual. Claro que ellos tenían que venir después del 2001 y no podían tener el mismo discurso que Menem. Pero después de una década las cosas empiezan a quedar claras. ¿Quién manejó durante 10 años el descontrol ferroviario? Esa mafia de los siriglianos, esos empresarios vaciadores, mezclados con los Jaime y los Schiavi, con burócratas sindicales como Pedraza, a los cuales se enfrentaron los laburantes de abajo, con el apoyo de las agrupaciones ferroviarias del Frente de Izquierda y que quebraron la tercerización.